dije la semana pasada, vamos a seguir con nuestro invitado Alejandro. ¿Por qué? Porque el tema del plástico, el tema del medio ambiente, el tema de las empresas B es muy complejo, requiere sí o sí pensar de otra manera, y eso es lo que nosotros queremos a través de este programa, que todos empecemos a pensar de otra manera. Así que seguimos, Ale. Sí. Afuera de cámara me estabas diciendo que cambiarías el título del programa. ¿Cómo lo cambiarías? Sí, leía el Zócalo, creo que se llama, que decía el fin de la era del plástico, y básicamente creo que en realidad es cómo va, cuál es el desafío del plástico en realidad. Eliminar el plástico es imposible. Bien. Nuestra vida está atravesada por el plástico, sí, y necesitamos del plástico en millones de aspectos. Ajá. En la salud, en millones. Un automóvil hoy está el 50% es plástico. Es verdad, si a mí me internan por H por B en un hospital, van a ponerme desde el tubito para ponerme el suero, para sacarme sangre, todo es plástico. Yo digo, mira, si voy al supermercado, y yo personalmente uso una bolsita que voy, compro el mercado y me la llevo, es reutilizable. Sí. Ahora, si me van a canalizar, yo quiero que sea con descartable. Claro, ¿entendés? Absolutamente. Entonces, sí, razón, hay que ir entendiendo y las distinciones, porque es fundamental entender esas distinciones. Yo, por ejemplo, digo, si no existiese el cuero ecológico que le llaman, que es totalmente sintético y que viene de origen fósil, como el plástico, digamos, ¿cuántos animales necesitaríamos sacrificar para poder tener el cuero que necesitamos? Tapizados, sí. ¿Entendés? Hoy el plástico ha reemplazado en tema de minería millones de cosas, digamos, o sea, el hierro, por ejemplo, minería a cielo abierto. ¿Cuántas más serían las que se explotarían minas a cielo abierto si es que no existiese el plástico? Y así vos vas a ir poder viendo la madera, digamos, se reemplaza cada vez más en muchos aspectos, en muebles, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, pensar en no existe más el plástico, se acabó la era del plástico, como era el Zócalo, digamos, claro. Y casi te diría que ni siquiera una utopía, porque no es deseable construirlo. Ajá. Porque perdería la sociedad un montón. Entonces, por eso es que tiene tanto valor empezar a encontrar soluciones a lo que está generando problemas respecto del plástico. Bien, ¿y cuáles serían esos problemas? No es todo el plástico. Bien. Entonces, decir, bueno, un producto de un solo uso que se usa y se descarta, que sea biodegradable y de origen vegetal, es deseable. O sea, un producto que yo voy a usar y tirar debería ser biodegradable. Así sería. Bien. También tenemos que entenderlo que estamos dentro de sistemas. Sí. ¿Eso qué significa estamos dentro de sistemas? Yo como usuario soy un integrante del sistema, pero la empresa que lo fabricó es otra, la comunidad es otra, los gobiernos son otros. Entonces, si yo compro un producto que es biodegradable, pero en vez de ir a un compost, va a un tacho de basura público, a un enterramiento, ¿cómo se llama? Un vertedero, enterrado genera metano. Es un contrasentido, o sea, ¿a qué medida? Y esto es importante saber porque, digamos, es una de las cosas que se le consulta al bioplástico, se le pregunta, bueno, ¿qué pasa en estas condiciones? Hoy, por ejemplo, el CIAMSE utiliza el metano que se genera dentro de los vertederos. Ajá. O sea, todo se puede generar. O sea, se puede reusar. Todo se puede reusar. La inteligencia del ser humano es infinita. Absolutamente. El tema es dónde ponemos el foco y hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Bien, y vos decías en el programa anterior que hacen falta políticas de Estado que promuevan esto, que los gobiernos de los distintos niveles promuevan el reciclado y el cambio de paradigma en esto. Fíjate vos lo que hablamos en el programa pasado. ¿Cuál es la voluntad que puede tener una persona o la gana de sostener que puede tener una persona que separó sus residuos domiciliarios, lo puso y después lo pusieron todo en un mismo lugar? ¿Qué hago yo la semana siguiente? Ya está, lo pongo todo en el mismo lugar. Listo. Ya está. Entonces, por eso es tan importante. Pero en esas cosas insignificantes y en cosas mucho más trascendentes. Hablábamos también en el programa pasado que el porcentaje sobre el reciclado del total de plástico que se transforma. Entonces decís, bueno, con políticas certeras. ¿Por qué los gobiernos no promueven reciclar el 100%, o no digamos el 100, el 80%? No lo sé, no tengo la respuesta para eso. Ajá. No, me parece que todavía no hemos sido suficientemente asertivos la sociedad en contarle que es realmente importante para nosotros. Me parece que ahí eso... entra el tema de la comunicación, o sea, si ustedes comunicasen más y mejor la importancia de esto, probablemente contagiarían a muchos niveles y esto llegaría a niveles de gobierno donde debería cambiar.
absolutamente. Porque tampoco hay publicidades de gobierno que promuevan el no uso de plástico. Bueno, agregando valor, conceptualmente está muy bueno, digamos. El tema es si se ejecuta o no se ejecuta. Claro. ¿Entendés? Entonces digo, pero empieza con esto, ¿no? También todo empieza por un lugar y que no necesariamente no es asertivo necesariamente inmediata. Empezar a decir lo que lo hago me obliga a seguir a lo que va, a lo que sigue, digamos, ¿entendés? O sea, yo ya digo, lo estoy haciendo, ahora me controlan. Ahora, para atrás no puedo volver de ese lugar. Entonces está muy bueno que empiecen a pasar esas cosas. Y esto sería, digamos, lo importante en esto de trabajar la comunicación en empresas B. O sea, yo comunico lo que hago porque esa es mi manera de comprometerme públicamente con este cambio. Eso genera dos cosas inicialmente que se me ocurren mientras te escucho. Una, contagia y genera cultura, digamos, ¿no es cierto? Y la otra, me obliga a sostener lo que me comprometí. Claro. Porque es una declaración en voz alta que yo hago, claro. y o la sostengo o pierdo todos los créditos que tengo ante la sociedad. Y que hoy en día cada vez vemos más que el crédito otorgado por el otro es tan fundamental. Vos lo ves a través de las apps, etcétera, etcétera. Digamos, una calificación en Airbnb te puede habilitar a alquilar o no alquilar un lugar, digamos. Exactamente. Entonces, cada vez cómo te considera la sociedad, el mundo virtual, el mundo real, etcétera, etcétera, es fundamental. Por eso es que me parece que los gobiernos van a tener obligadamente que empezar a aterrizar esas políticas que dicen que hacen a hechos reales, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque la sociedad no va a seguir siendo flexible en ese aspecto. ¿Por qué no? Porque no hay tiempo para hacerlo, porque es urgente, porque además ya lo vimos. Digamos, una cosa es cuando uno cree que pasa algo que puede llegar a pasar, otra cosa es cuando te lo dicen y hasta que te terminás de convencer o no querés creerlo, y otra cosa es cuando ya no hay mucho lugar a duda, digamos, de que es necesario. Entonces decís, bueno, ahí está, ya está, esto es algo que yo tengo que hacer, quiero hacer. ¿Entendés? ¿Y te parece, a ver, vos has ido a esta feria o vas periódicamente a esta feria en Alemania sobre los plásticos, como así también, digamos, viajas por otras partes? ¿Te parece que Latinoamérica en esto está más atrasada? ¿Está al nivel de primer mundo, de Europa, de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Absolutamente más atrasada en esta mirada, digamos, ¿no? Concretamente, en el mundo se recicla mucho más que lo que se recicla aquí. Hay mucho más compromiso de las empresas, de la sociedad para reciclar, para reutilizar, pues no solamente el reciclado lo que soluciona, ¿no? También se pueden hacer productos en plástico que son reutilizables. Nosotros tenemos una línea de reutilizables. Entonces, con lo cual vos usás un producto, lo usás 500 veces y estás también disminuyendo el impacto. Entonces digo, hay toda una cultura que se promueve y que ya está totalmente incorporada y que además tiene costos si no las cumplís, digamos. ¿Qué tipo de costos? Vos sabés que hace un par de años, en el 2015, yo estuve en Londres y tenías que sacar la basura diferenciada. En el caso que no la sacases, tenías una multa concreta, digamos. El domicilio que vos yo estaba por Airbnb y los pedidos específicos del propietario era tener mucho cuidado el día, el horario que sacábamos la basura, etcétera, etcétera, y me ponía que si tuviese yo el error de no hacerlo de esa forma, iba yo a sufrir una multa, iba a sufrir ella que le iba a pagar. Que le iban a cobrar a él. Exactamente. ¿Y qué crees que pasaría acá si nos cobrasen multa por no sacar los residuos todos separados? ¿Qué crees que haríamos los cordobeses? Mira, yo creo que nos sorprenderíamos. Es más o menos como cuando se puso la prohibición de fumar en los bares. Sí. Y se empezó a dejar de fumar en los bares. ¿Y cuánto pataleo hubo? Y porque todo el mundo tenía claro que eso era algo que había que hacer. ¿Y te parece que, por ejemplo, desde ustedes que están en empresas B y todo esto, podrían trabajar en el cambio de legislación en este sentido? Mira, Sistema B trabaja, una de las patas que trabaja justamente es en acompañar a la política en el diseño de normas, etcétera, etcétera. Tiene una pata que se trabaja en eso, digamos, específicamente. Yo estoy trabajando en certificar como empresa, pero no formo parte del Sistema B, que tiene un montón de acciones concretamente con política y acompañamiento, ¿no? Sí, se podría perfectamente. Es más, sería deseable. Bien, porque vamos ya hay a un trabajar entendimiento. en eso. Vamos a trabajar en eso. Tenemos varios amigos que son concejales, están en el Consejo Deliberante. Vamos a trabajar ahí 2 o 3 que le vamos a pedir un cambio en la legislación, que si no sacamos la basura toda separada, nos cobren una multa. Y creo que ya ahí habría un gran cambio mínimo en la imagen de esta ciudad.
¿Sí? Sí, profundamente. Bien, ¿y hacia dónde va Dijkstrand con esto del cambio de paradigma? ¿Cómo te ves dentro de 3 años? Mirá, primero a mí me encanta contar cuando me preguntan qué estamos haciendo, es que lo nuestro es una transición. El otro día tenía una charla y me decían, pegaron un volantazo del plástico tradicional al bioplástico. Y yo dije, realmente no. Nosotros seguimos operando con nuestras cosas, nuestras ofertas sigue siendo la misma que teníamos antes, pero ahora está agregada. Y ahora le pusimos entendimiento y le estamos comunicando a la gente. ¿Qué querés decir con entendimiento? Mira, yo tengo, por ejemplo, productos, como te comentaba recién, un producto que es un vaso reutilizable, un vaso fabricado en un material que es durable, se puede lavar, no se raya, es como lo mismo que se hace en la óptica de los autos, suponte. Y bueno, nosotros lo vendíamos como un vaso más, digamos, pero ese producto realmente a ser reutilizable, al poder tener 500 usos del mismo producto, etcétera, etcétera, si vos lo pones dentro del sistema adecuado, una persona que realmente lo va a usar, lo va a volver a usar, lo va a mantener y eso va a permitir que se eliminen X cantidad de mínimo descartables. 500 descartables, mínimo. Suponte, podría ser. Entonces, hay realmente una posibilidad diferente, digamos, de ir empezando a actuar en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, no hay un solo camino para la solución o para enfrentar estas cosas. Entonces, estamos en transición y esa transición implica, primero, incomodarnos y decir que tenemos un desafío, ¿sí? que tenemos una obligación de afrontar ese desafío, pero también que tenemos una gran oportunidad, ¿no? Porque somos una empresa y como te decía, en las 3 patas del triple impacto, la parte económica es fundamental que exista porque ese es el motor que mueve los cambios. Así que... ¿Y reciclar ayuda a la economía? A la economía, no necesariamente a la economía, sí ayuda al ambiente. Nosotros, por ejemplo, y relacionado con lo que hablábamos anteriormente respecto de las políticas del Estado, nosotros tenemos, en este momento hemos logrado reciclar el 30% del total del material, o sea, usar material reciclado. Reciclamos el 100% de lo que nosotros fabricamos. Si hay una pieza defectuosa, se recicla y se incorpora nuevamente. O sea, tenemos 0 scrap, se llama industrial. Pero además de eso hemos agregado el 30% del total de lo que nosotros hemos transformado en el mes pasado exactamente, fue material reciclado. Ahora, para poder tener un material reciclado, tiene que ser con trazabilidad. Tenés que saber cuál es el origen, cuál fue el proceso que tuvo de transformación para poderlo reciclar, porque no podés poner cualquier cosa, tiene que estar muy bien definido. Y eso, habilitando con políticas del Estado reales, etcétera, etcétera, que promueva eso, sería mucho más alto. No hemos utilizado más reciclado en el proceso de producción nuestro, netamente porque no hay disponible, no porque no podríamos haberlo utilizado. ¿Por qué no hay disponible? ¿Por la trazabilidad? Exactamente. Yo podría conseguir material reciclado, pero que no tengo certificación de origen. Por y ejemplo, eso no si tiene todos ningún los que sentido te para... compramos a vos, todos los que te compramos a vos, si después que usamos, después de una fiesta, después de lo que sea, tenemos todos esos descartables, los ponemos en una bolsa y te los volvemos a llevar a vos. Bueno, justamente por eso que hace falta que el Estado te intervenga, porque yo no podría recibir cada usuario con una bolsa de un montón de productos contaminados se dice en este sentido, con comida, con torta, con pastel y con patas flameadas, digamos. Yo no podría administrar eso, por eso hace falta que haya procesos anteriores que me permitan recibir a mí algo que yo pueda transformar, porque mi expertise es transformar ese producto y hacer un producto y hacerlo llegar al mercado para que cada uno pueda... O sea, para poder generar un cambio social y cuidar el medio ambiente es fundamental como tercer socio el Estado. Fundamental. Fundamental. Si vos no logras que los distintos sectores políticos, los distintos niveles de gobierno se sumen a esto, el planeta no tiene ninguna chance de mejorar. Exactamente. Ahora para las elecciones, ¿sí? Todos ustedes muchachos que están ahí, chochos, peleándose por un lugar, si ustedes no nos ayudan, no hay ninguna posibilidad de que este planeta mejore. Y lo que necesitamos son leyes para eso. Exactamente, es fundamental. Las leyes, además, como te decía antes, generan cultura. Así es, entonces, el cambio cultural. Exactamente. Entonces eso permite que se distribuya por todos lados y que haya temas de conversaciones que antes no teníamos. Y bueno, hoy muchos aspectos se está dando antes en la sociedad
que en los gobiernos, digamos, y por ahí es un Y buen momento para exigirlo, ¿no? Este tema es un tema que primero se tiene que dar en el gobierno para que después se dé en la sociedad. Y sí, y por ahí juntos, y por ahí en algunos temas antes unos y otros después, y como me parece que va fluyendo en realidad. Pero lo que sí no puede pasar que ellos no sean parte. Son el tercer socio. Sí. El tercer socio. Muchísimas gracias, Ale. Me encantó. A mí me interesa muchísimo este tema, así que bueno, y me encanta esto de que estás en Empresas B. Me parece muy importante que certifiques, porque bueno, es la única manera de seguir sumando gente en este cambio de paradigma, ¿no? Estamos desafiados para hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a una pausa y hacemos el cierre del programa de hoy. Entrevistas, donde vas a conocer los protagonistas de la dirigencia de la provincia, la ciudad y el país. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las propuestas y proyectos que tienen para nosotros, los ciudadanos? Martes, 23:30 horas, solo por Canal C. Pero 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. Sin engaños, sin discriminaciones, sin concesiones, sin contemplaciones. Barricada, viernes a las 22 por Canal 6. Viernes, 22 horas, solo por Canal C. Hola, te espero todos los domingos a las 21 con Vuelo Nocturno, un programa en el que 4 protagonistas de la realidad provincial muestran sus historias, cuentan sus sueños, miran la realidad. Todos los domingos a las 21, aquí por Canal C. Te espero. Bueno, encantadas de haber hecho estos 2 programas con los plásticos, lo biodegradable, el reciclado. ¿Por qué? Porque si realmente no empezamos a cambiar nuestra manera de ver, de pensar, de utilizar los distintos productos de plástico, el planeta, por más que nos digan, che, no, en realidad no es tan contaminante, etcétera, etcétera. Sí, acabamos con la flora marina, acabamos con los animales marinos, acabamos con un montón de especies que se van dañando por toda esta basura que vamos poniendo en los distintos lugares los humanos a través de compro, uso y tiro, que es esta cultura capitalista dañina extrema. Bien, vamos a seguir con esto de Empresas B. En otros programas vamos a invitar a otra gente que también hace cosas que tienen que ver con la sustentabilidad, que es lo que nos interesa. Por lo pronto, ahora vamos un poco a los chivos. La gente de Vía Santina, muchísimas gracias por vestirme, acá como dice mi amigo. Todas las semanas, como hemos grabado 2 programas, porque teníamos el mismo invitado, así que no hemos hecho el cambio de look. Nuestra maquilladora, Anabel Ceballos. Les recordamos, Anabel tiene la promo solo por 2 meses para todas las personas que se quieren hacer la depilación definitiva. Llaman el nombre del programa y les hace una oferta especial de 1.100 pesos todo el cuerpo, ¿sí? Puede ser hombre o mujer, porque hoy es indistinto. Yoga, tenemos yoga con el profesor Ricardo. En general, el profesor Ricardo tiene la particularidad de que trabaja a la mañana, martes y jueves, y trabaja con adultos mayores. Y va a empezar ahora a trabajar con Mindfulness, probablemente un taller por mes, un sábado. Y Kundalini Yoga con el profesor Daniel, que da los lunes, martes y miércoles a las 19 horas y los días viernes a las 15 horas. Reflexología con Jonathan Effelman, que para nosotros es una adquisición fantástica. Jonathan trabaja con fitoterapia, reflexología, trabaja armonizando y organizando el cuerpo desde el reconocimiento a partir de los pies. Es un trabajo maravilloso.
Y por último, el posgrado en Psicología Fractal, que como siempre les recordamos, les permite tener una visión de la persona integral. En el posgrado vemos no solamente las emociones, el carácter, también vemos cómo se organizan los distintos sistemas que confluyen en lo que es la visión PINE, psiconeuroendocrinoinmunología, que permite ver toda la psicosomática desde otro lugar y permite ver cómo las emociones van gatillando estresores que producen patologías. Para el que quiera formarse en esta línea, cada 2 meses iniciamos una corte. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en esto que es Conectate. Muchísimas gracias.